sobre Jesucristo. Y eso es lo que quiero que tú entiendas hoy, para que haya una iglesia que camine por gracia, en obediencia pero por gracia, en obediencia pero por amor, en obediencia pero por una comunión con Dios, no por miedo, no porque tiene miedo al infierno, no porque anda corriendo a los demonios. No, es una iglesia que obedece a Dios porque ama a Dios, porque tiene comunión con Dios, porque se deleita con su Dios, porque ha hecho de Dios su todo. Y eso es lo que Dios anda buscando en su iglesia. Dios quiere una iglesia que le conozca en lo íntimo, que lo desee, que le conozca, que lo está buscando por agradecimiento, porque hizo una obra por Él que no merecíamos. Amén. Porque no lo merecíamos, amado hermano. No merecíamos que Jesús muriera por nosotros. No merecíamos que Él llevara sobre sí el castigo de nuestra paz. No merecíamos que por sus llagas fuéramos sanados. No merecíamos, amado hermano, que Él fuera condenado para que tú y yo seamos salvos. No lo merecíamos. Él lo hizo por gracia. Diga por gracia. Primeramente para agradar al Padre. Diga agradar al Padre. Porque nosotros somos tan egoístas que pensamos que fue por mí. Murió por mí. Y es verdad que fue por mí. Pero antes de morir por ti, murió por el Padre. Él dijo: el Padre, sacrificios y ofrendas y holocausto por el pecado no te agradan. A ti no te agradan, Señor. Prepárame cuerpo que yo voy para allá. Y Él se dio como ofrenda para terminar con el pecado y destruir a aquel que se rebeló contra Jehová, contra el Padre. Y entonces en esa obediencia al Padre nosotros somos beneficiados. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Porque lo primero es que Dios, diga Dios, sea agradado. Lo segundo es que su reino sea establecido. Porque en el cielo se descompletó el reino de Dios cuando un rebelde llamado Luzbel se rebeló y se llevó 1/3 de los ángeles del cielo y se quedó incompleto, un hueco en el cielo. Había que restaurar eso. Y Jesús le dijo: mírame, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de la eternidad diseñaron a Adán y a Eva para que sacaran una raza de la tierra para poder suplir en el cielo lo que hacía falta. Pero Adán le falló. Y aquellos que iban a hacer para llenar el hueco del cielo, restaurar el reino de Dios, le fallaron a Dios. Entonces tuvo Dios que hacerse hombre en Cristo Jesús y venir a restaurar a aquellos que se perdieron, para que entonces se cumpla el plan eterno de Dios de que el Padre, su reino sea restaurado. Porque lo primero, antes de ti, antes de mí, el primero es Dios, amado hermano. Sáquese de la cabeza que usted es el centro. Usted y yo no somos el centro de la creación. El centro de todo es Dios. Por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Amén. Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Dios no es un muñeco y Dios no es un hombre para que nos comparemos con Él. Ese fue el pecado de Luzbel. El centro, el poder, la gloria, el meollo del asunto es Dios. Usted y yo somos beneficiados. Diga beneficiados de la obra de Cristo. Gracias a Dios porque nos incluyó. Gracias a Dios porque nos quiso poner por nombre, para que estemos acá adorándole hoy, un día estar en el cielo con Él. Aleluya por eso. Pero veamos primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al eterno Dios. Amén. Diga ahora por Él, diga por Él. Por Jesucristo. Diga ninguna condenación está contra mí. Diga ninguna condenación. Hágase un pequeño paréntesis ahí. Váyase a la carta a Colosenses, para que entendamos esa ninguna condenación. Dígalo, amado, diga ninguna. Diga otra vez, diga ninguna. Es que el diablo no quiere que usted sepa esto, porque él quiere que usted esté asustado siempre. Y cuando haya un problema, tú pienses que fue Dios que te engañó. Y cuando haya un problema, pensar que fue Dios que te lo puso. Y pensar que fue Dios que está guapo contigo, que está enojado contra ti, que no te ama, que te dejó. Mira cómo te dejó solo. ¿Y para qué tú sirves a Dios? Y mira, Dios en el día más difícil tuyo se va y ni está contigo. ¿Y para qué buscas a Dios tú? ¿Y para qué te congregas? Y empieza a ministrarte en tu corazón. Hay palabras contra Dios. Y tú crees que eres tú mismo. No eres tú mismo, es el diablo que está ministrándote. Amén. Pero diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vaya al capítulo 2 de Colosenses. 2 después del 1, antes del 3. Aleluya.
En el versículo 13, eso es después del 12, antes del 14, 13, dice, y a vosotros, diga, eso es a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diga, todos los pecados. Ahora fíjese, 14, diga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, la palabra anular y la palabra quiere decir echar fuera. Escucha, es la palabra exalepio, de ex fuera y alepio untar. He aquí, anular, borrar, lavar. Es como tomar algo y hacerle así. Tomar agua, aceite, algo y borrar lo que está aquí escrito. Eso es anular. En otras palabras, ya no existe. Jesús lo anuló. El acta de decreto que estaba contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha bien. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Diga, quitó, anuló, borró todo lo que me acusaba, todo lo que me condenaba. Ahora entiende por qué dice Romanos 8, ninguna condenación hay. Porque, diga, Él la quitó, Él la clavó en el madero, Él la borró, Él la desapareció. Es decir, ya la ley a mí no me acusa, ya la ley a mí no me dice, si no acepto esto te mato, no voy a hacérmelo, porque Jesús, el Dios eterno, hecho hombre, la vivió, la cumplió, y lo que había contra mí, mi debilidad, mi pecado, que no permitía que se cumpliera, lo clavó en la cruz, para que ahora la justicia de la ley se cumpla en mí. Escúcheme bien, Romanos 8, vaya allá rápidamente. Vuelva a Romanos 8, por favor. Aleluya. Vamos, ¿están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Romanos 8. Mira, en el 2 dice, vamos a leer el 1 para que seguir la secuencia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme o de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu o de acuerdo al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu, ¿la ley de qué? De vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ha hecho? Me ha librado, diga, me ha librado. La palabra librar, es la palabra libertar, remitir, dejar en libertad. En el Nuevo Testamento esa palabra se usa exclusivamente para referirse a la obra de Cristo de liberar a los creyentes del pecado, o del poder del pecado, o de la manifestación del pecado, o de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra 3, porque lo que era imposible, ¿qué dice? Para la ley. Detente ahí. Diga, la ley, dígalo conmigo, la ley, abra la boquita para que se le quede. Dice la palabra Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que meditarás. La palabra meditar es la palabra confesar, continuamente hablar la palabra. ¿Aló? Entonces, cuando digo repite, no es porque te quiero poner a repetir como papagayo, es que simplemente quiero que se te quede grabado en el corazón lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando. Amén, hermano. Diga conmigo, ninguna condenación. Ok, ahora diga conmigo, porque lo que era imposible para la ley. Ajá, fíjate, la ley me condenaba, porque la ley fue un ayo, dice Gálatas, para llevarme a Cristo. La ley fue un ayo que me hizo reconocer mi pecado, para que me vea mi insuficiencia espiritual, para que entonces busque a Cristo, para que me limpie de pecado y me llene de suficiencia espiritual para acercarme a Dios. Pero la ley no vino en sí para llevarme a Dios, sino llevarme a Cristo, que era el que iba a pagar por mis pecados. La ley me exigía cosas que yo no podía obedecer.
La ley para darte la bendición exigía una obediencia perfecta. No podía fallar ningún mandamiento. Entonces era imposible para la ley salvarme. ¿Por qué? Porque el hombre en su debilidad no podía obedecerla. Entonces dice, lo que era imposible para la ley, ¿qué era? Salvarte. Salvarte a ti, salvarme a mí, salvar la humanidad era imposible. ¿Por qué? Porque la ley exigía, pero no daba. Te decía, haz esto y vivirás por ello. Si haces estas cosas te bendigo. Si haces estas cosas te bendigo. Si haces esto te bendigo. Si lo haces, si no lo haces. Dice Gálatas que había que hacerlo en todos los mandamientos. Porque si fallamos en un solo mandamiento, automáticamente quedamos descalificados para recibir la bendición. Amén. Amén. Fíjense que Israel entra a heredar la tierra prometida, no porque obedeció la ley, sino porque Dios lo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. 400 y pico de años antes de que la ley existiera como pacto. Ellos no heredaron porque obedecieron. Ellos heredaron porque había una promesa por la fe de Abraham, hecha a Abraham, a Isaac su hijo y a Jacob el nieto, de que Dios le entregaría la tierra. Y Dios, por ese pacto de fe que representa el pacto de Jesucristo, les entregó la tierra. Pero no por obediencia, porque la ley como pacto era imposible, escúchame bien, la ley era imposible obedecerla de manera cabal. Entonces aquí dice claramente, por cuanto era imposible, lo que era imposible para la ley, lea conmigo en el versículo 3, por cuanto yo, diga yo, haga así, mire, por cuanto yo era débil por la carne, era imposible para la ley salvarme, no porque ella era mala, la ley era justa, santa y buena, pero yo, pecador, vendido al pecado, débil, no podía obedecerla. Ahora, como la ley no podía salvarme por mí, por mi pecado, por mi carne, Dios, aleluya, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Diga, Jesús vino como hombre, vino como pecador, vino como cualquier hombre de la tierra. Vino, nació de mujer. Sí, nació como nacen todos los pecadores, de mujer. Dios envió, Dios entregó a su Hijo, Dios lo dio. Por cuanto la ley no podía darme lo que yo necesitaba, la salvación, la bendición de Dios, Dios envió a su Hijo, aleluya. Dice, en forma de pecado y en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su cuerpo o en su carne. Dígale lucha, dígale lucha. Es decir, ay, 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 Dios envía a Jesucristo, y en Jesucristo, amado hermano, parecido a ti, parecido a mí, semejante a ti, semejante a mí, pero sin pecado, en Él, en su cuerpo, Él condenó al pecado en su cuerpo o en su carne. Amén. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Dígale lucha. Gloria a Dios. Por esa razón, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén, amados hermanos. ¿Están entendiendo? Aleluya. Y usted, hermano, que está en la televisión, ¿está entendiendo? Si no entiende muy bien, lo invito a que venga a la iglesia el próximo domingo, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Fíjese, amados hermanos, mire bien conmigo. Fíjese, fíjese. Como la ley no podía salvarme, Dios envía a Jesucristo. Lo envía en semejanza de hombre, de pecado, pero sin pecado. Él condenó el pecado en su cuerpo, en su carne, con un propósito, amado hermano. Read the Bible. Read the Bible. Dice, para que la justicia de la ley, diga, para que la justicia de la ley, diga la justicia de la ley. Aleluya. Mira, mira, la palabra justicia ahí es la palabra dikaioma. Dice, diga, obra equitativa. Diga, justificación. Declarar justo. Escuche bien. Aquí dice, para que la justicia de la ley, o para que la declaración de la ley de que yo soy justo. En otras palabras, ya la ley a mí no me puede requerir nada, porque la ley misma a mí me está declarando justo, porque hubo un justo que la cumplió a cabalidad. ¿No me están entendiendo? La están agarrando, amado hermano. Es decir, ahora mismo aquí dice la palabra de Dios, el libro de Romanos capítulo 8, dice, para que la justicia, o para que la obra equitativa de Jesús